Muy buenos días. Nos encontramos en la tertulia del Café del Pomerillo de Bogotá, del Centro Andino. Este es un centro de pensamiento donde hay un solo dogma y es que no hay dogmas. Aquí se puede exponer libremente el pensamiento siempre que se haga con respeto mutuo y tolerancia. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros como expositor al doctor Enrique Gómez Martínez, quien nos va a disertar sobre la ruta de la oposición. El doctor Gómez Martínez es representante legal del Movimiento de Salvación Nacional y candidato a la presidencia de la República por ese movimiento. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. Nació en 1968 y tiene 30 años de experiencia en litigio y asesoría corporativa y estratégica en las áreas de derecho, de seguros, civil, comercial y administrativo y en el desarrollo de funciones y adquisiciones. Es director ejecutivo de la Fundación Probablemente sea Álvaro su Gómez Hurtado y como tal conexión de ha sido internet. el responsable de liderar la investigación por el magnicidio impune del líder político y periodista Álvaro Gómez Hurtado. Ha sido director jurídico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y árbitro y secretario de dicho centro. Fue miembro de la lista de secretarios de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ha sido gerente general de la revista Síntesis Económica, director administrativo del noticiero 24 horas y docente universitario en las áreas de Derecho Laboral Colectivo y Derecho Indiano. Fue profesor del CESA, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE. Ha sido también miembro de la Junta Directiva de Apostal, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Avidanti, Bimetco, Informese, Los Tres Elefantes e Industrial. Doctor Gómez Martínez, buenos días. Tiene usted el uso de la palabra. Puede disponer del tiempo que considere necesario. Cuando usted termina, habrá una sesión de preguntas y respuestas y después nuestro tradicional recreo, si es posible, para intercambiar ya libremente las novedades del momento, la actualidad. Adelante, doctor Enrique Orlando, Martínez, Gómez Orla- Martínez. Orlando, gracias por la invitación pues, a esta tertulia, a este centro de pensamiento. Muy, muy honrado de estar con ustedes y que me den la oportunidad pues, de hacer este pequeño análisis. Es un, eh, un proceso sintético de cómo desde la oposición pues, visualizamos el inicio del gobierno del pacto histórico, los retos y consideraciones principales de ese proceso, que son, en nuestra opinión, no solo críticos para la oposición o para definir la ruta de la oposición, sino que pensamos corresponden también a una ruta crítica de lo que van a sufrir los colombianos en este gobierno, y uso el verbo de manera expresa por las implicaciones que tienen en la agenda de cambio del pacto histórico y los actores y las distintas versiones o planes de cambio que se están precisamente fraguando o que están luchando en el presente en relación con estos proyectos que lidera Gustavo Petro, pero que no necesariamente controla. Un repaso rápido sobre lo que ya pasó, que no creo que sea tan relevante. Todos hemos visto y apreciado mucho el resultado electoral del 29 de mayo y del 19 de junio. Tenemos pues un grupo grande de ciudadanos muy insatisfechos con el tema electoral. Yo estoy analizando con algunos expertos pues, los distintos resultados y sobre todo las mutaciones de resultados entre el 29 de mayo y el 19 de junio. Sin embargo, legalmente, desde el punto de vista del derecho electoral y desde el punto de vista del derecho administrativo, es poco lo que se puede hacer. Obviamente que desde el punto de vista del derecho penal existen ventanas cuando uno pueda establecer y probar de manera fehaciente situaciones irregulares.
ya fuera en el marco de los títulos de los 19 tipos de delito electoral que están vigentes en nuestro Código Penal. Por el momento que yo sepa, salvo lo de siempre, que son los errores en los jurados en el diligenciamiento del E14, que no necesariamente implican dolo y que pueden generar en algunos casos acciones disciplinares en contra de los funcionarios pro tempore que ejercían esa función, pues es por el momento poco lo que se puede hacer. Yo he propuesto y estamos trabajando, y los invito a considerar, una ruta diferente. Durante 2 décadas, organizaciones y observatorios electorales nacionales e internacionales se dedicaron a deslegitimar el ejercicio democrático en el país. En algunos casos, muchos de estos observatorios entregaron información a líderes que en una medida muy importante avanzaron en la política colombiana con este proceso muchas veces etéreo, gaseoso, de desacreditación general de nuestra democracia. En algunos casos, desgraciadamente, sí tenían razón. Me refiero, por ejemplo, a la famosísima misión de observación electoral, de la cual o con los insumos de la cual personajes como Gustavo Petro, Claudia López, se consagraron en el Congreso de alguna manera bajo una narrativa, una retórica que era la de que vivíamos en una falsa democracia, en una democracia corrupta y corrompida. Es cierto que obviamente a raíz de la parapolítica, y es cierto que las malas prácticas electorales, sobre todo en las elecciones del Congreso, con la compra de votos, la manipulación, el trasteo de votos, la manipulación de jurados en la selección y la manipulación del trasiego de resultados, pues hay zonas del país que han sufrido particularmente casi de manera endémica este tipo de distorsiones que afectan el discurso democrático. La generalización a mí siempre me molestó, pero creo que ha llegado la hora también de coger en detalle y revisar el ejercicio del 13 de marzo, revisar el ejercicio del 29 de mayo y el del 19 de junio, y empezar a trabajar esas tipicidades para decir que no necesariamente porque no se pueda probar que el pacto histórico influyó o que los grandes operadores que la política tradicional le mandó al pacto histórico en las postrimerías de la campaña, me refiero obviamente a los conocidísimos Roy y Benedetti, estrategas de la política sucia, estrategas de la agenda política y mediática, también al Gordo García, famoso operador de elecciones para el Partido Liberal y otros partidos en el país durante décadas, pues que son los que son dueños de los canales, las bases de datos y las mecánicas para movilización, para eh, colocación de jurados eh, y posiblemente para compra de votos. Pues yo lo que he pensado es que debemos empezar a crearle una narrativa a que las elecciones de 2022 pues tuvieran esos mismos defectos y esas mismas distorsiones que la clase política tradicional. En algunos sectores también los factores de violencia, como en el caso notorio del Cauca y de Nariño y otras regiones del suroccidente del país, pues influenciaron y distorsionaron el resultado. Y así como en su momento Petro o Claudia López usaron esos aspectos marginales cuya incidencia total en el resultado pueda ser cuestionable, la usaron para desacreditar esta elección. Yo creo que nosotros debemos crear esa misma narrativa. No para decir, vuelvo e insisto, que sea extraordinario lo sucedido en 2022, sino que también se dio lo que ellos mismos imputaban como defecto de nuestro sistema electoral en el pasado. Resumo y creo que el Pacto Histórico hizo una mucho mejor campaña en todo sentido, publicitario, de mensaje, logístico, control electoral, motivación de sus cuadros, variación de los mensajes, fueron atenuando entre marzo y mayo completamente el discurso de Petro en la medida en que pudieron el de Francia Márquez, eso creo que fue menos exitoso, pero lo marginalizaron y lograron pues, llegar a esta versión que hoy estamos estrenando de un Petro bueno, de un Petro ecuménico, de un Petro casi que papal, pues ya no nos falta sino que vista de blanco y tenga mitra y ande con un báculo en la mano. Y eso fue exitoso. En muchos planos tuvieron mensajes diferenciados que
se dirigían a grupos de interés social específico. Entonces, pues tenían el dominio temático en los temas de etnia, en los temas de diversidad de género, el dominio temático, pienso que lo lograron también con la agenda de miseria agropecuaria y un concepto extenso de agenda de miserableza hacia la juventud, una juventud urbana, pues que está lejos de la miseria, pero que le gusta sentirse miserable, y pues obviamente dominaron el discurso del cambio desde desde el principio, tal vez desde el segundo semestre del 2011 hasta su triunfo, frente a un establecimiento pues mal agrupado alrededor de Federico Gutiérrez, que no cuajó, que no supo entender su rol histórico, no creo que se haya situado en un universo electoral claro para el público y obviamente andaba cargando con todo el lastre de la clase política tradicional y con la sombra, con el teñido de ser el candidato de Uribe que habilidosamente y ciegamente Fajardo le impuso desde todos los debates y terminó calando también ese mensaje eh, en donde pues el antiuribismo sigue siendo, desgraciadamente, injustamente, y no lo comparto y estoy en desacuerdo, una fuerza emocional, emotiva, motriz importante del fenómeno político colombiano. Eso yo sé que le molesta mucho al presidente Uribe y es injusto, pero es una realidad. Y al final podemos decir que prosperó el mensaje tal vez sencillo, efectista de la robadera de Rodolfo, fue un mensaje efectivo que caminó. Tal vez es el único mensaje alterno a esa avalancha de mensajes exitosos del pacto histórico que realmente prosperó y lo llevó hasta la segunda vuelta. Y el señor, por razones aún inexplicadas, dejó de hacer campaña, dejó de gastar, dejó de salir, dejó de confrontar a Petro, evitó la confrontación y cometió unos errores casi que intencionales para alienar a una base electoral importante, el uribismo, el catolicismo, a la fuerza pública, errores casi que inexplicables, casi que ligados a un deseo de perder. Y perdió. Y ese creo que es en realidad el recuento. Obviamente que la explicación del triunfo del pacto histórico no es solo lo electoral. Yo quiero cerrar esta parte de mi conferencia resaltando que obviamente hay unos problemas estructurales que contribuyeron enormemente al resultado del pacto histórico, no solo en cuanto a la incapacidad del gobierno de Duque de generar eh, unos resultados efectivos en muchas de sus políticas públicas, consumidos en la atención del COVID, eh, consumidos posiblemente en la crisis venezolana y migratoria, retos que fueron realmente muy graves para esa administración, consumidos en la, diría yo, oprobiosa inexperiencia de los primeros gabinetes eh, y concentrados en un asistencialismo casi sistemático a raíz de la pandemia, a través de ingreso solidario, que los dejó muy desfinanciados, dejó incrementado enormemente el saldo de la deuda pública, aumentó muchísimo el endeudamiento externo, a cambio de no mucho. Yo siento que ese asistencialismo, no sé si fue que no se lo supieron vender al colombiano, generó todo tipo de fenómenos, replicación de subsidios, duplicación de subsidios y una impresionante indiferencia de los receptores. Si es cierto lo que señala Duque, de que llegó a tener 16 millones de colombianos y hasta 20 millones de colombianos antes de elecciones recibiendo ingreso solidario, pues el efecto electoral de eso o el efecto en relación con la percepción de buen gobierno, pues fue prácticamente nulo. Es un presidente que se retira con el rabo entre las piernas, con una percepción de incompetencia, de falta de eficacia en la acción estatal y obviamente que ahora pues con un manto agravado de corrupción que yo sí creo que enfureció muchísimo al elector con justa razón y lo llevó precisamente a inclinarse en una porción significativa a favor del pacto histórico y
deficiencias estructurales de la administración Duque, de la operación tradicional del Estado, pues son como las gotas que van desbordando el vaso, van desbordando la copa, y yo creo que ese desborde se veía venir y se terminó de materializar en 2022 con un trasfondo de lo que yo llamo lo endémico. Aquí tenemos problemas estructurales que tendrían, digamos, siempre conexión con las políticas del gobierno de turno, pero también tenemos cosas endémicas. Aquí no superamos la violencia, no superamos la falta de justicia. Desde hace 30 años, desde la reforma constitucional del 91, Colombia no supera el desempleo. Fíjense que con todo lo buena que es la reactivación lograda por la administración Duque, pues volvemos al mismo desempleo de antes del 19. Colombia no ha corregido su falta de competitividad histórica y esa genera, en mi opinión, no solo el derrumbe de la manufactura y la industria nacional, el retroceso de la agroindustria, sino esa persistencia del desempleo general por encima del 10% desde hace más de 15 años. Y un factor que a mí me parece que tiene muchísimo peso y tiene toda la lógica, un desempleo entre 14 y 28 años de más del 21% por más de 15 años. O sea, cuando usted como sistema político, como concepto estatal, como concepto social, pues tiene al 20% de la población con retraso en el ingreso al ciclo productivo, pues genera un fenómeno de empobrecimiento que dura además toda la vida. Nunca se corrige. Todos los estudios economicistas del mundo confirman que el rezago o el retraso en entrar a la fuerza laboral es un atraso patrimonial del individuo que nunca se compensa. Entonces, pues esos que son problemas ya endémicos que yo asocio es al formato de Estado, un Estado intervencionista, paternalista, facilista, donde la base tributaria está excesivamente recargada en las empresas y hace que en ciertos sectores de actividad económica, como el sector de actividad industrial, la carga fiscal total sea de cerca del 70% de las utilidades, pues hace que realmente llevamos 2 décadas destruyendo escenarios de empleo y escenarios de competitividad para el país. Y eso también creo que es una tercera gran capa de problemas no atendidos. ¿Por qué? Por la, en mi opinión, mediocridad terrible de los últimos 20 años de gobierno en este país. Un facilismo que aprovechó unas bonanzas pequeñitas, petroleras, para crear esta cultura de subsidios materializada en Familias en Acción, Jóvenes en Acción, en una lista de 27 subsidios monetarios no condicionados, supuestamente focalizados, que nadie controla, que salen y graban y merman la capacidad nacional de hacer inversión productiva, inversión que genere crecimiento real, competitividad internacional, y que también, pues obviamente, ese facilismo ha venido recargando fiscalmente al sector productivo, aumentando un Estado que ya no es pequeño, un Estado que tiene presupuestos, pero que no logra nada, no logra seguridad, no administra justicia, educa pésimamente. Curiosamente, en este mismo periodo hemos llegado al mayor nivel de presupuesto de la educación en la historia de Colombia, un crecimiento del 81% en los últimos 10 años, con el peor resultado en todos los sistemas de evaluación, PISA, Saber 11, Saber Pro. Tenemos la población peor educada, posiblemente obviamente del grupo de la OCDE, pero también de todos nuestros pares en Latinoamérica. Y pues esa misma mediocridad de los gobiernos que hemos padecido es incapaz de enfrentar el problema de calidad que está de alguna manera materializado en lo que yo vengo a llamar con algo de jocosidad. Me jode es un poder dentro del Estado de un alcance y una capacidad tal que puede entregarle a los padres de Colombia durante décadas ese triste resultado de maleducar a sus hijos sin que le pase nada,
y sin que haya habido no ha nacido en Colombia el presidente que tenga la capacidad de plantear el tema de calidad en la educación. Entonces, esos son los tres grandes eh, generadores de este resultado: la habilidad electoral, la debilidad electoral de las alternativas, la incapacidad estructural de Duque de manejar y de generar resultados eficaces a través de su gobierno y unos factores endémicos frente a los cuales el liderazgo nacional ha permanecido cómodamente indiferente, botándole plata a los problemas sin generar soluciones. ¿Qué viene? Lo que veo yo que viene. Y mi visión de lo que está sucediendo pues pasa por un análisis de lo que va a hacer el gobierno del pacto histórico. Ahí yo veo tres planes, que son planes relativamente contradictorios o que posiblemente Petro piensa que pueden ser paralelos o complementarios. Primero está el plan de Petro y su combo, su llavero. Ahí en el llavero pues está gente como eso, Bolívar, Muhammad, otras de las personas que lo han acompañado, lo acompañaron en la alcaldía, que son los amigos de él, los compañeros de siempre, que es un plan que yo veo, visualizo, tiene cuatro grandes líneas en paralelo, urgentes e inmediatas, que todos más o menos las podemos identificar rápidamente. Obviamente la tributaria, la que yo llamo la gorda, una reforma urgentemente necesitada primero por el roto fiscal gigantesco que entrega Duque, que se quiere tapar con las manos, pero es una realidad de apuño que está asociado obviamente a la devaluación, está asociado a la pérdida de grado de inversión, está asociado pues a la disparada increíble el nivel de endeudamiento público por encima pues, de todos los indicadores recomendados. Seguimos cada mes el ministro Restrepo manipula el marco fiscal de mediano plazo para decirnos que está bajando, pero en realidad lo que ha logrado con estas manipulaciones del marco fiscal de mediano plazo es que la banca internacional, nuestros tenedores de bonos ya no están creyendo y el spread de nuestros bonos crece todos los días desde hace 6 meses sin falta. Es decir, cada día nos cuesta más endeudarnos, cada día necesitamos más deuda en lo local y en lo internacional y eso hace pues, que cualquiera que hubiera llegado al poder necesita una tributaria. La tributaria que han visualizado y que ya ayer Ocampo estaba desmontando, pues es una barbaridad, una reforma tributaria que aspiraba, ha pasado por 92 billones a 75 billones, en el plan de gobierno de Petro habla de 50 billones de pesos en un año, algo aproximado al 5% del PIB en un solo ejercicio. No se ha hecho nunca en ningún país del mundo, ni lo resiste ninguna economía, ni ningún cuerpo, ni nada. Y eso obviamente era posiblemente una tribulación frenética de falacias en relación con las supuestas inequidades del sistema tributario, que tiene muchos desequilibrios, tiene muchos favorcillos, tiene muchas distorsiones, pero pues en general es un sistema tributario en donde solo tributan los ricos y tributan poco porque hay pocos ricos en el país y tributan las empresas, lo cual destruye sustancialmente la posibilidad y el potencial de crear empleo. Esta reforma tributaria pues tiene, nadie sabe exactamente las metas. Ocampo habló de 50 billones en 4 años, lo cual lo coloca en un universo mucho más familiar a las reformas tributarias recientes. Sabemos que hemos tenido posiblemente 11 reformas tributarias, sí, más o menos una cada 2 años en los últimos 25 años. 11, 12, pues pongámosle 11, un poquito menos. Y son reformas en el universo de los 10 a 15 a 18 billones de pesos en el mejor de los casos. Es una reforma perniciosa, en mi opinión, oscura, porque si se trata de los 50 billones de pesos, necesariamente hay que meterle el IVA. Recordemos que así lo intentó Carrasquilla y bueno, se le incendió el país cuando empezó a hablar de desmontar exclusiones y exenciones de IVA. A mí pues los números no me cuadran, porque ellos dicen que desmontando gastos tributarios, es decir, deducciones, exclusiones y exenciones a personas naturales y jurídicas,
van a lograrlo. El propio estudio que ellos citan de expertos de la OCDE da un potencial aproximado de 17 a 20 billones de pesos por ese camino. Y si lo esperaban para recaudar son 50, pues nos deja pensativos en que las opciones son aumento de tasas en renta para personas naturales, posiblemente se va a dar. Obviamente un impuesto que es muy popular en la izquierda, muy impopular en los fiscalistas, que es el impuesto al patrimonio. Es un impuesto costosísimo de recaudar, que genera toda clase de distorsiones. Los saldos netos de eso generalmente nunca pasan de 2,5 billones a 3 billones. Podrían intentar, obviamente, unas sobretasas muy importantes. Estoy hablando de pronto cositas como impuestos al patrimonio que estén en el rango del 5% anual, 6%, para tratar de generar un brinco rápido en el recaudo que tendría pues efectos súper nocivos. Eso inmediatamente lo que pasa es que la gente se domicilia fiscalmente en otras partes y eso a su vez en el segundo ciclo de recaudo o el tercer ciclo de recaudo vuelve y baja. O sea, eso son ejercicios que ya hemos hecho en Colombia, los hemos hecho con la renta presuntiva, los hicimos con los patrimoniales de Santos y ya hemos tenido y tenemos muchas evidencias de que eso no funciona. Puede que genere un piquito, pero no es una cosa de largo plazo y eso nos lleva de nuevo, insisto, a una tributaria muy centrada en el IVA que puede ser compleja. Y pues se habla de aumentar la retención en la fuente y forzar la distribución de dividendos. Eso se puede hacer. Nosotros hace mucho tiempo en el gobierno de Gaviria desmontamos la doble tributación, supuestamente para promover cosas que nunca pasaron, que era para ampliar el mercado de valores, generar alternativas de inversión a los colombianos, traer inversión extranjera directa a la bolsa de valores, pues que en aquel entonces no era la de Colombia, sino pues la de Bogotá y Medellín, tal vez existía la de Cali, y eso no pasó. ¿Qué hicieron los multimillonarios con esas disposiciones de eliminación de la doble tributación? Ir desanotando sus empresas, vender algunas acciones a fondos. Entonces un aumento de la carga total fiscal, que tenemos obviamente de 35% para las empresas en Colombia y 38% para el sector financiero. Si le pasamos la retención, que está hoy día en el 10, a algo así que pueda implicar 15 o 16, pues básicamente lo primero que va a pasar es una corrida grande contra las acciones colombianas y la inversión extranjera directa de fondos, pues se va a ir del país porque quedamos pues por fuera de todo el mercado de inversión en empresas o en acciones latinoamericano y mundial. Creo que lo van a intentar y creo que les creo en lo de la tasa de retención diferencial, incremental, básicamente para fregar a los propietarios de los bancos, que son a su vez fondos de inversión extranjera. O sea que yo creo que las acciones se van a desvalorizar de manera muy importante ante ese tipo de ejercicio. Habrá oportunidades posiblemente, pero obviamente no quedarán como activos, digamos, muy competitivos con ese tipo de gravamen. ¿Para qué se quiere esa reforma? Se quiere para tres cosas en esencia. Para subsidios. Yo no creo que puedan hacer nuevos subsidios, creo que van a ponerle una marca nueva a los subsidios de Duque, que no se pueden continuar. O sea, hoy, en este momento, con la situación fiscal que entrega Duque, Ingreso Solidario está desfinanciado en 2023, Generación E está desfinanciada en 2023, entonces de ahí habría la manera de rebrandear eso, pegar varios subsidios en uno, para que no haya duplicidades, ponerles un nombre nuevo, el subsidio de Petro o el Petrosubsidio, lo que sea, para darle mercadeo político a eso. Nueva burocracia, no estamos pensando en una etapa inicial nuevos cargos públicos ni funcionarios públicos. Acuérdense que esas modificaciones de las plantas pues son complejas, son dispendiosas. OPS, órdenes de prestación de servicios a la lata, rapidón. Eso sí se puede hacer, se va a hacer. Ese es un combustible muy bueno electoral de cara a 2023, lo necesitan. Y el mismo gobierno Duque deja una revisión extensa
muy conflictual, muy controversial en las grandes ciudades del país, en los territorios, que es el sistema SISBEN 4. La revisión de SISBEN 4, su propósito en esencia es sacar gente del SISBEN, gente que se considera que no está dentro de los supuestos socioeconómicos para recibir pues, la multiplicidad de subsidios que tanto para los colombianos en general como para las negritudes e indígenas se derivan de esas categorías. Y entonces la ICENITA platica para aumentar el volumen de empadronadores rápidamente y volver a meter los cerca de 600.000 hogares que Duque tímidamente había sacado de la base de SISBEN. Creo que ese es el fin de la reforma. Eso no le alcanza a Petro. Por eso han visto en la semana que termina la rabia sagrada de Petro y su combo con el tema de Ecopetrol. Viene un golpe de Estado a Ecopetrol. Ese golpe de Estado está asociado a una decisión indispensable que tomó el ministro José Manuel Restrepo, y era que la nación había dejado de pagarle en 2021 un saldo de cerca de 7 billones de pesos a Ecopetrol del FEPEC, que es el fondo con el cual Ecopetrol le presta a la nación para cubrir el subsidio de la gasolina y a impedir, digamos, que la gasolina al consumo en las estaciones de servicio se incremente con los precios internacionales. Eso, en la medida en que los precios, como lo saben ustedes, han subido de manera sustancial a raíz de la guerra en Ucrania y otros factores y la reactivación del año pasado a nivel global, pues eso normalmente hubiera que trasladarlo al consumidor en Colombia y no se traslada. Ese delta lo financia el FEPEC transicionalmente y año por año se liquidan entre la Nación y Ecopetrol unas partidas en donde la Nación asume el subsidio. En 2021, Restrepo, para seguir en esa cascada de crecimiento de ingresos solidarios, no pagó. Por eso, para marzo, con el incremento adicional en los precios internacionales del petróleo derivado de la guerra de Ucrania, pues el saldo insoluto del Alfepep subió de 14,5 billones a abril, perdón, y ha seguido creciendo radicalmente en mayo, un mes malísimo, y eso llevó finalmente a la Junta Directiva de Ecopetrol a ponerle tate quieto. ¿Y qué hizo Restrepo? En la misma asamblea, donde amplió el periodo de los miembros de Junta para darle estabilidad y proteger la independencia de la Junta Directiva de Ecopetrol, en el caso de un gobierno de Petro, en esa misma asamblea se decidió que al gobierno nacional los dividendos y utilidades que se repartan en 2022 y los de 2023, que son los que más quiere Petro, se abonen a el saldo insoluto del FEPEC. Por eso es el rabionón que vieron en prensa, las amenazas, los mensajes displicentes de no se metan conmigo, ese lenguaje pues ya muy petrista de patrón de finca, ¿no? De conmigo no se metan, de que es que yo les voy a hacer, no es la Junta, realmente el objetivo obviamente es la plata y es buscar un camino, y creo que el Pacto Histórico está trabajando a marchas forzadas para darle un golpe de Estado a la Junta Directiva de Ecopetrol, precisamente para reversar esa decisión y obligar a Ecopetrol a entregarle un estimado razonable, 14, 15, de pronto 18 billones es la tajada de dividendos que debería poder liquidarle Ecopetrol a la administración Petro en 2023, y la razón es lógica, han sido unos meses sumamente rentables precisamente por el incremento de precios y la reducción de costos y el aumento del aforo de barriles diarios que la actual administración de Ecopetrol ha llevado como a 760.000, 780.000 barriles. Entonces, eso es tributaria más Ecopetrol. Otra ruta que ya empezó, quiero notificarles, en Oslo, ya hay altos miembros de este gobierno, del gobierno electo y del ELN, ya inició el proceso de negociación con el ELN, como lo prometió el presidente el día del triunfo, el 19 de junio, liderado obviamente el proceso por Álvaro Leiva. Y como era de esperarse, pues el proceso solo tiene 3 prioridades, que son las del ELN. Los diálogos regionales vinculantes, que ya sabemos es una desgracia, es una ruptura de más de 40 años de política de paz en Colombia centralizada bajo el mando del presidente, la entrega de las capacidades de negociación vinculantes a los
alcaldes y gobernadores. Eso es el salto al vacío, la ruptura total de la soberanía nacional. Unos alcaldes y gobernadores no solo muy corruptos, sino pues sujetos al ejercicio violento del ELN, obviamente una constituyente, y la castración total y definitiva de la capacidad operacional de nuestras fuerzas militares y de Policía Nacional. Son las tres condiciones esenciales del ELN, y Álvaro Leiva y Gustavo Petro están de acuerdo en eso, pero ese proceso ya arrancó, no se puede completar, porque necesita obviamente una constituyente y unos cambios constitucionales drásticos. Esos cambios no son posibles para Gustavo Petro, sino en la medida en que vaya tomando control de la Corte Constitucional. Tiene una buena opción ahora, el reemplazo de Ortiz está a cargo de la Corte Suprema, que son amigos de él. Faltaría ver si la Corte Suprema tiene un gesto histórico de dignidad. Yo mucho me temo que no va a ser así. Creo que ahí hay unas rutas cruzadas de burocracia para un lado y para el otro que van a llevar a una mala terna para el reemplazo de Ortiz este año. Petro tiene la capacidad de nominar el reemplazo de Linares en 2023. Ahí ya va sumando con el voto de Ángel, y me queda la duda de posiblemente con el voto de Fajardo iría sumando posiblemente 4 votos. Tenemos en 2025 nuevamente la Corte Constitucional, el reemplazo de Fajardo. Tenemos el Consejo de Estado, el reemplazo de Lizarazo, y el reemplazo de Reyes también de la Corte Suprema, y obviamente el reemplazo de la doctora Pardo en cabeza del presidente. Para mayo de 2025, yo creo que ya estará presentada la ley de convocatoria en el Congreso de la Constituyente para atender los acuerdos de paz con el ELN, y después de mayo se aprobará por el Congreso y será estudiada en constitucionalidad por una corte en la cual, mal contados, Petro tendrá 7 magistrados, 2 de ellos designados por él, como les digo, en reemplazo de Linares y Pardo, y los que logre negociar con sus amigos en la Corte Suprema de Justicia, y quedará por ver cuál es la postura histórica del Consejo de Estado en esta ruta hacia la ruptura democrática. La tercera y cuarta línea en el plan de Petro y de sus amigos internos, pues es: uno, necesitan acciones rápidas en tierras. Por eso un poco la febrilidad que le notamos a Cecilia López de decir vamos a hacer algo rápido. Eso tiene una razón, y es frenar a Francia Márquez y a Alexander Rojas y a su combo, que exigen y piden inmediatas acciones sobre eso. Yo veo unas acciones simbólicas, veo otras expropiaciones. Hay 2 millones de hectáreas sin asignar en el Banco de Tierras, porque ni el Partido Conservador ni el gobierno Duque le pararon bolas a eso. Y eso ahí hay tierras pues de todo, hay buenas, malas o regulares, pero yo sí veo un entregatón masivo en el segundo semestre. Y va a haber invasiones y el gobierno las va a tolerar. Bueno, hay invasiones en el Cauca, obviamente lo de siempre, lo esperado de por vida por el ELN, que son invasiones en el Valle del Sinú, invasiones en el Urabá antioqueño. Acuérdense que la agenda del ELN pues es prioritaria. Y finalmente, en la ruta del Plan 1, que es el plan matriz de Petro y sus amigos, los cercanos, el llavero, salud. Salud por vía administrativa. Ojo, aquí no se dejen engañar que esto tiene 2 rutas. Aquí no se habla de la reforma a la salud, no. Por vía administrativa, Petro puede, lo sabe, lo ha dicho, lo anunció en el Congreso de Cartagena, cogerse PIP, que es promoción y prevención. Eso es el 5% de la UPC total, un estimado razonable de 2,8 billones, 3 billones que estén por ejecutar en el bolsillo de las EPS, que nunca gastan eso, 1,2 billones para 2022 y 3 billones mal contados para 2023. Eso es una cajita bonita, chévere, eso es puro cash, eso está disponible en el ADRES y se las va a quedar Petro. Posiblemente Roy le va a ayudar a repartir un poquito de eso para la agenda legislativa de 2022. Y yo veo 3 o 4 EPS muy mal paraditas en indicadores técnicos, intervenciones antes de diciembre.
y obviamente pues las intervenciones y tomas de control por liquidadores designados por la super salud, pues genera un acceso a una caja fuertísima, porque esas EPS que yo veo mal paraditas, pues representan unos 3,5, 4 millones de usuarios del sistema, y eso pues es una caja mensual loca. Eso se le entrega bien a los políticos, ellos ya saben cómo usufructuar de eso. Acuérdense que uno de los grandes éxitos de Duque, el que yo he respaldado mucho, es la depuración. 13 EPS de políticos bandidos, pero los políticos bandidos que saben cómo robar en las EPS siguen por ahí, ya no tienen la matrícula, no tienen el giro mensual de ADRES, pero pues les van a dar 3 o 4 grandes repartiditas en distintos territorios, dan mucha mermelada y dan mucho cachete, mucho efectivo. Ese es el plan 1. Hay un plan paralelo, contrario, contradictorio, difícil, que es el plan de Francia. Francia quiere Uribe en la cárcel, Francia quiere la constituyente ya, el 8 de agosto, Francia quiere expropiaciones masivas de tierras, invasiones respaldadas por el Estado de tierras y unos acuerdos que permitan en esa constituyente entregarle el Estado al ELN prácticamente sin negociación, y como en todos los escenarios que voy a tocar hoy, castración de las fuerzas militares y de Policía Nacional. Eso en todos los escenarios. Esa es una premisa, que es restringir al máximo la capacidad operativa de nuestra fuerza pública, generar nuevas limitaciones jurídicas, reducir el presupuesto, obviamente, mamarle gallo a la fuerza pública en sus reivindicaciones de actualización salarial y nivelación, y hacerse los pendejos con el tema de sanidad, es decir, poner a la fuerza pública contra las cuerdas. Obviamente el plan de Francia no se puede hacer. No se puede hacer, ella quiere hacerlo, ella es una señora muy brava, vive furiosa, y está más furiosa porque se le venció lo que llaman los gringos el Trump card, su carta de triunfo, su joker para los que jueguen naipe francés, pues que eran sus 800.000 boticos, que si usted los mira en perspectiva, esos boticos del polo, cómo resultaron de importantes, porque Petro ganó por 800.000 votos. Claro, los de Francia estaban al principio, no llegaron al final, pero le servían mucho cuando estaba en campaña para pedir y taconear y toda esta cosa. Ahora ella está más débil, le tienen que dar algo, y ella ya está precisamente furiosa de que su plan no se ejecute. Por eso la parada de la mesa del sindicato del SENA el otro día ante la Comisión de Empalme del Ministerio de Trabajo. Por eso yo anticipo pues las invasiones y las banderas de las milicias que van a empezar a invadir tierras alrededor de Cali, alrededor de Medellín, alrededor de Bogotá, a generar presión, tierras y haciendas en el Cauca. Como les digo, van a haber nuevas invasiones pronto, estoy hablando de en Díaz, en Urabá, en Córdoba, posiblemente en Sucre. Entonces empezaba ese plan, como no se puede ejecutar y la señora no acepta eso, y sus amigos pues no aceptan eso, sus amigos del Polo y del ELN, pues yo creo que ese es un plan 2 que va a empezar a generarle ruido fuerte a Petro, y yo creo que es predecible, como en cualquier proceso de paz, pues van a venir por un lado los actos terroristas, más bloqueos de carreteras por parte del ELN. Veo lo de las FARC en Tibú como un desafío bien interesante al ELN, casi una justificación para que el ELN arrecie sus acciones de guerra. Y en ese otro escenario me parece que vamos a tener que prepararnos para muchos desplantes. O sea, Álvaro Leiva lo van a dejar sentado en la mesa, le van a gritar, le van a hacer toda clase de vainas en esa negociación que se quiere pues sea el Cumbayá de La Habana número 2, pues, pero o sea, lo de La Habana era un chiste al lado de esto va a ser, imagínense eso en manos de los daneses, pues eso, una cosa loca. Y ahí pues va a haber Francia va a lograr que los negociadores helenos le hagan sudar petróleo a Petro y a sus comisiones. Y un tercer gran plan, que también puede estar ejecutado uno tras de otro en paralelo, que es el plan de lo que yo llamo los sismos.
Los sismos estaban oliendo a cadáver con esta doctrina del cambio. Los sismos son, pues obviamente, el santismo, el gavirismo, lo que quede libre del samperismo, el torismo, el varguismo y el lentejismo, que es pues, como uno debe referirse hoy, creo que estatutariamente, al directorio del Partido Conservador Colombiano. Entonces los sismos, pues que estaban medio atortolados con la cosa del cambio y que va a ganar el cambio y vamos a... Y ellos pues perdieron abrumadoramente con el poco respaldado Federico Gutiérrez, pues ellos lograron reentrar y reencaucharse muy rápidamente, muy hábilmente en la campaña del pacto y llegaron cargados de regalos, no solo pues obviamente la mala leche de Roy en la Guerra Sucia, esa presencia permanente de Benedetti en la agenda de Petro, que no es casual, que es cómo manejar a la prensa, cómo hacer, cómo suavizar a Petro, cómo echarle los chistes, cómo ganarle el favor de la gran prensa nacional, definir la agenda política, cosas que en las cuales Benedetti y Prada trabajaron fuerte. Se llevaron al Gordo García, pues que es un hombre que ha ganado, pues, qué sé yo, cuatro de las últimas 6 elecciones en Colombia, el hombre de las galletas, acuérdense del asesor de cabecera de MG, pues el hombre del $1.000.000 en el avión, el hombre de los escándalos del IVA en la DIAN, el hombre, pues qué sé yo, de Tresenius, de esto, el otro. García es un hombre, el Gordo Bautista, perdón, es un hombre, el Gordo Bautista es un hombre muy habilidoso y obviamente sabe de hacer eso y ganaron. Y ellos lograron meterse ahí por la angustia de Petro de no poder controlar a Francia. Entonces, pues toda esa institucionalidad de la política tradicional le permitió a Petro mitigar a Francia y a sus radicales dentro de la campaña. Y ellos, pues, como todo el mundo puede soñar en el nuevo país del pacto histórico, pues obviamente que la clase política tradicional también está soñando. ¿Qué veo yo ahí? ¿Qué quieren ellos? Urgente, pienso yo, ya la reforma a la salud, ya no esas medidas de corto plazo. Ahí pues va por delante Germán Vargas, que ya tiene su famosísimo proyecto de ley 010, el de la gran discordia con el ministro de Salud Ruiz. Eso ya está radicado, lo van a volver a radicar el 20 de julio, le van a ganar de mano a la bancada del pacto histórico. ¿Con qué fin? Pues para obligar a la acumulación. Entonces, ese es un proyecto hacia donde creo yo que va hacia la conformación de un gran asegurador estatal único que tiene que necesariamente hacerse a través de la aseguradora o la EPS más grande que es nuevo, que los Vargas Lleras controlan hace pues casi ya 15 años. Y ahí pues come todo el mundo tiene sus sueños mojados. Benedetti, pues imagínense, el SENA y el ICBF, Roy y Dilian, pues con una red pública de hospitales repotenciadas, yo creo que quedan tanqueados de por vida. Y ahí toda la clase política va llegando. Entonces yo creo que el Partido Conservador va a decir, hombre, yo realmente ya superé mi etapa en el Ministerio de Agricultura, ahora, ¿qué tal un DNP en manos de los conservadores? Gaviria pues ya estuvo en el Ministerio del Trabajo y van a ir recibiendo y ellos creen que van a ordeñar a Petro voto a voto en todo este enorme paquete de reformas, creen que lo controlan, están muy confiados, yo hablo con muchos de ellos que dicen que yo soy un loquito y que no, que Petro es un tipo que se puede manejar y que no va a haber cambio, que no va a haber constituyente. Yo creo que todo eso es carreta. En realidad, y cierro, pues esa es el camino, los planes que enfrentamos los colombianos que votamos en contra de Petro, que votamos en contra de esta posibilidad de ruptura. Yo creo que la ruta a una constituyente en 2025 con reelección inmediata, con todos los fierros, es una ruta que está abierta. Desgraciadamente el grueso de las posibilidades de Petro pues obviamente se apoyan en controlar el radicalismo de Francia Márquez y su gente y en dosificar la mermelada de los sismos y obviamente el enorme
incuestionable y preocupante poder que adquiere la rama jurisdiccional, a la cual Petro nunca, ni siquiera se ha atrevido a insinuarle algún tipo de reforma que rompa el status quo. Es una rama judicial que no le sirve a Colombia, no le presta sus servicios sociales, es una de las entidades estatales más desacreditadas, menos del 10% de la población cree en el Poder Judicial, a ellos no les importa eso, porque van a tener por un lado la llave de la Corte Constitucional y la llave de muchos de los controles de las grandes reformas del pacto histórico. La rama está tranquila en este escenario, está poderosa, consciente de su poder, y Duque pues tiene con Barbosa una manera de influir en eso. Vamos a ver cómo lo usa. ¿Qué nos queda? ¿Qué creo yo que queda? Pues muy poca oposición parlamentaria. Yo creo que la ruta parlamentaria es débil. ¿Por qué? Porque suponiendo pues que Centro Democrático no se declara en independencia el lunes o martes, después de su reunión preparatoria para el 20 de julio, pues va a quedar aislado con muy poquitos otros parlamentarios, algunos disidentes del Partido Conservador, de pronto Mira, de pronto algo de Justa y Libres. Entonces, pues parlamentariamente no se va a lograr la oposición. Nosotros que creemos que es urgente, entonces, es desarrollar un ambiente extraparlamentario para la oposición que tiene que enfrentar tres cosas muy graves. Uno, el ostracismo mediático. Ya yo diría que el 100% de quienes nos declaramos en la oposición hemos sido completamente vetados de todas las casas periodísticas. Esas llamadas ya se hicieron, ya están en operación. Vienen dos riesgos grandes. Este señor Reyes de la DIAN es como el Doberman de Fanny Kersman, que va a revivir Ricos y Famosos, va a empezar el chantaje singular, el requerimiento. Yo ya he vivido eso, pues estoy dispuesto a vivirlo, pero a muchas otras personas eso las enfría. Y viene pues este general Salamanca. El general Salamanca, que es el presidente o el director de la Comisión de Empalme de Fuerza Pública. Olvidamos que fue el oficial de enlace de la Policía Nacional con el Congreso en la administración del director Palomino. Y pues obviamente que recordarán ustedes la Orden del Anillo y para qué era que servía y qué era lo que hacía Salamanca para chantajear y someter parlamentarios. Y ese es el que posiblemente va a mandar, junto con obviamente con Naranjo. Yo creo que Vargas le va a dar jueguito, porque ese combo Salamanca, Palomino, Vargas, Naranjo, pues todo es del combo de Serrano, que siguen manteniendo el poder. No olviden que de todas formas Vargas, el general Vargas, es yerno de Serrano, eh, compañero, amigo íntimo de Naranjo, y Naranjo pues controla y creó con Palomino a Salamanca. Entonces la oposición realmente independiente pues le va a tocar sobrevivir a eso. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Pues proponemos tres rutas. Proponemos una ruta de generar una estructura de medios alternativas, centrales de medios alternativas, para que todos nosotros en la oposición tengamos nuestra propia capacidad de generar contenido y difundirlo a través de las redes. Obviamente que hay que enfrentar y volver lo más impopular y lo más difícil posible la aprobación de la reforma tributaria, la reforma tributaria yo la llamo la gorda. Hay que desacreditarla, hacerla costosa, hacerla pequeña, porque le reduce capacidad de maniobra a Petro, le obliga a negociar más con esta clase política tradicional insaciable del Congreso y ojalá se demore, ojalá sea duro todo el semestre batallando contra este tema y ojalá entonces les toque irse al IVA, porque eso le calienta el ánimo a la gente, sobre todo en el entorno inflacionario, y la idea sí, desde el punto de vista nuestro en la ruta de la oposición, es dar una batalla técnica, seria, feroz, contra la reforma tributaria, entre otras para salvar la economía, oiga, porque es que esta reactivación es muy valiosa. Esta reactivación ha mitigado muchísimos de los efectos de la pandemia, no los ha corregido todos, pero sí ha ayudado mucho. Y obviamente que una gran reforma tributaria llega muy a destiempo para la economía colombiana y va a ser muy dolorosa para los colombianos. Entonces, no es oponerse simplemente por frenar a Petro, sino por proteger la economía y proteger a nuestros conciudadanos. Y obviamente hay una acción táctica muy urgente en la cual debemos participar todos
para frenar precisamente el avance y hacer difícil esta reforma, para que sea una reforma que no le dé juego a más crecimiento del asistencialismo barato con el cual Petro apunta a su segundo gran norte político, que yo creo que es una barrida en 2023, porque todo esto de hacer empadronamiento y sacar subsidios, por el plata de la salud que les describo por vía administrativa, mucho antes de la reforma a la salud, pues es para aceitar las maquinarias en 2023. Un Petro con el 70, el 80% de las gobernaciones y las alcaldías deja de rodillas a la clase política tradicional y pavimenta su ruta para la constituyente derivada de los acuerdos con el ELN. Entonces ese es el otro gran objetivo, es impedir. Nosotros en la oposición, en Salvación Nacional, queremos ser el contrapeso electoral en 2023 del pacto histórico. Esa es la señal y ese es el norte que tenemos que tener en el mediano plazo, y es impedir que el pacto histórico repita en las grandes capitales, que amplíe su espectro en las grandes capitales y grandes gobernaciones del país. Y la única ruta es la acción política, esa que tanta jartera nos da precisamente porque la vemos desacreditada, porque la vemos eh, inútil. Pues esa es la que hay que hacer y por eso los invitamos a ustedes, a todos, a multiplicarse, a creer de nuevo en la política, en creer que la política es en primera persona plural, somos nosotros los responsables. El tema del futuro de Colombia oscuro que acabo de retratar no depende del señor Gómez o de la señora María Fernanda o del presidente Uribe, no, ese concepto colombiano de ustedes salven, señores, la patria, ya no funciona. Es nosotros, todos, tenemos que coger y volver a hacer acción política todos los días. Acción política en primera persona plural, acción política cotidiana. No podemos sentarnos y decir, yo sí voy a trabajarle a un candidato por allá en julio del 23, no. Yo lo que les invito es a que transformen con mi partido, con otros partidos, se vuelvan a acercar. Hay que salir a convencer, a generar militancias, a encontrar talento que se quiera lanzar para que haya renovación, para que ese discurso del cambio, que no es cambio, del pacto histórico, lo podamos enfrentar con un discurso de nuevos candidatos idóneos, viables en muchas regiones del país y volvamos a darle a esos 10,5 millones de colombianos que votaron contra el petrismo la opción, la ilusión de que sí pueden tener un triunfo electoral en el municipio, en la diputación, en la gobernación, en el consejo, y esa es la ruta precisamente para la acción política. Nosotros en Salvación Nacional pues hemos venido aumentando impresionantemente el volumen de contactos, el volumen de militantes, y abrimos también una tercera ventana para precisamente, estaba ahí, recapitulo, acción mediática independiente. ¿Por qué? Porque la gran prensa nos va a dejar negriados. Entonces tenemos que tener nuevos canales, estamos todos los que estamos en la coordinadora de oposición construyendo nuestras capacidades, reforzando las que tenemos para generar más contenido, más mensaje. Salvación Nacional tendrá su canal 24 horas y lo va a lograr llenar precisamente de contenido de oposición para distribuirlo ingeniosamente, no solo a través de las redes, sino a través de otros canales. Y el segundo tema es la acción política en primera persona, plural, el nosotros y el ahora cotidiano. Y el tercer frente muy importante, al cual los quiero invitar, sobre todo ahora, de cara al 20 de julio, pues es el tema de presionar tanto al Congreso como a las Cortes en el proceso de designación de los guardianes de la Constitución. No podemos fallar. Nunca antes en la historia de Colombia tantos hemos dependido de tan pocos, que son esos 9 magistrados, esos magistrados que nominan en la Suprema y en el Consejo de Estado, porque los de Petro pues son de Petro, así lo establece la Constitución. Entonces nunca tanto hemos tenido en juego en manos de tan pocos magistrados, tanto los que sean y resulten electos como aquellos que nominen esas ternas, y debemos hacer acción política digital con ellos. Empezar a escribir. Salvación Nacional levantará en su página ese escenario precisamente para que el reemplazo de la magistrada Ortiz
pues sea un hombre creyente y transparente en la democracia y que sea un hombre de carácter y que la Corte Suprema se lo piense bien, precisamente antes de llevar al Congreso de la República candidatos que, como en muchos casos, hay que decirlo, y no lo digo simplemente yo, ni son juristas, ni tienen carácter, ni tienen la capacidad de defender desde la Corte Constitucional esos escenarios. Y este activismo popular digital también debe alcanzar otras esferas. Por ejemplo, en la tributaria, debemos azotar a los parlamentarios que quieran votarle, digamos, una carta en blanco a la administración del pacto histórico en los temas de la tributaria, en los temas críticos de la salud que se vienen, en el tema de reforma agraria. Creo que el activismo digital va a ser una de las rutas importantes para darle visibilidad a la oposición en un entorno pues muy deteriorado, como insisto, es la oposición parlamentaria, la oposición mediática que no va a haber. Y esa acción debe iniciar ya. Yo no creo, como muchos en la oposición que dicen, démosle un compás de espera, mire eso, hay que activarse en 2025, dejen gobernar al pobre muchacho, démosle la oportunidad al cambio, mire que qué bueno todo lo que trae. Yo no comparto esa tesis, creo que insisto, la acción política la debemos hacer todos de manera cotidiana y de manera inmediata. Esa es mi presentación sobre el diagnóstico de las acciones que podemos tomar y debemos tomar los colombianos que queremos salvar la democracia y el orden establecido, impedir que se derrumbe la economía y sobre todo que y me entristece, me trasnocha, me desvela. Lo que anticipo va a ser un recrudecimiento del deterioro del orden público que va a afectar pues, la vida de nuestros conciudadanos, sobre todo siempre, desgraciadamente, los menos favorecidos. Orlando, esa es mi presentación y pues con gusto abrimos el espacio a las preguntas, si te parece. Muchas gracias, doctor Enrique Gómez Martínez. Muy interesante su exposición. Te comento que hemos alcanzado 100 tertuliantes hoy, lo que ha sido un récord para esta tertulia. Habíamos llegado a 96, 92. Hoy usted ha batido el récord de 100 participantes. Voy a conceder el uso de la palabra en un orden que yo llevo acá en una lista. En Bien, primer lugar, las damas. Tiene el uso de la palabra Marta Blanco. Por favor, encienda su micrófono, Marta. ¿No? Entonces sigue en el orden el doctor William Calderón Zuluaga. Adelante, William. No sé si Juan David, si usted abre los micrófonos o la persona. Ya reviso. Sí, perfecto. Ahí está Marta nuevamente. Entonces, Marta, tiene usted el uso de la palabra. Abra su micrófono. No. Entonces, William Calderón. Vamos a ver si es un problema técnico. Sí. Perdón, para reactivar el audio, en la esquina inferior izquierda está un dibujo de un micrófono. Puyan ahí, pues si están habilitados pueden hablar. Ya me están escuchando, ¿cierto? Sí, señor. William, adelante. Bueno, de todas maneras, yo nunca había escuchado una radiografía más cruda. Les cuento que esto lo manda uno a tomarlo motil. Lo que expresa con tanto valor civil doctor Enrique Gómez Martínez es algo que a uno lo eriza. La situación no está fácil. Aquí vamos a tener una época, según el doctor Enrique y según lo que él ha estudiado, una época de violencia cruda que nunca se había tenido. El hecho de tener a la señora Francia por el otro lado haciendo lo que se le venga en gana
es algo que nosotros no, mejor dicho, no estábamos preparados para tanto. El país, si este recrudecimiento de la violencia se ha venido motivando por los helenos, quienes desde Tibú ya comenzaron a mostrar lo que van a hacer, lo que se viene va a ser 1000 y 100.000 veces peor. Sin medios de comunicación, con un solo líder defendiendo esto que es el doctor Enrique, porque vale la pena felicitarlo y decirle, desafortunadamente usted pertenece a las inmensas minorías, las que quedamos reducidos, quienes votamos por usted. Y lo hicimos con valor civil, pensando en el bien de la patria. Muchas gracias. No, pero no estamos solos, porque hay 10,5 millones de colombianos más que nos expresamos contra Petro. Y claro, yo soy un hombre crudo y en eso, William, tú me conoces, de nada sirve engalanar, adornar o de alguna manera camuflar la dificultad de la situación. Pero tenemos recursos. Creo que precisamente también, así como la votación de Petro fue muy importante, pues la votación contra él también lo fue. Y yo los invito a superar el duelo. ¿Por qué mi análisis? ¿Por qué hago el ejercicio de los planes esos que conviven ahí en esa amalgama del pacto histórico? Porque el que no entiende la ruta del enemigo no se puede atravesar en ella y necesitamos atravesarnos y podemos y lo vamos a lograr. Y mi mensaje es positivo, porque hay espacio, porque la matrícula de Salvación Nacional precisamente está vigente, no la pueden revocar, no la pueden quitar. Y está vigente la del Centro Democrático y traeremos y haremos coordinación con todas esas bancadas y hay otros líderes, espacios, centros de pensamiento como este. Lo que necesitamos es cambiar el rol nuestro personal, es saber que la política, Colombia, no, el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, William, nos necesita 15, 20 minuticos al día, 3 llamaditas, 3 nuevos militantes, 3 nuevos contactos. Eso en la semana son 20. Y buscar por fuera de nuestro círculo de amigos y conocidos, en el taxi, en la calle, en el supermercado, en la universidad, en el colegio. Salir, hacer eso que llaman los americanos el reach out, que es tener el valor de decir, oye, ayudemos a defender la democracia y tener ese valor civil de convencer a otros. Son rutas, parecen pequeñas, pero no lo son. Ese multiplicador, con la ayuda de las tecnologías digitales, las redes sociales, nos vamos a sacar adelante y yo los invito a mirar de frente a los ojos esta problemática y a saber y entender y aceptar que cada uno de nosotros en esos 15 minuticos, 3 llamaditas de 5 minutos, hacemos el cambio y hacemos precisamente el contrapeso del pacto histórico. Lástima que hoy no esté Alfredo Sarmiento, quien esta semana tuve con él una grata interlocución diciendo que no vayamos a caer en el error de Venezuela, en donde las pasarelas de los precandidatos opositores se tiraron un proceso. Que no nos vaya a ocurrir eso aquí. Pues hombre, yo no soy muy de pasarela, soy de acción. Yo sé que no. Soy de hoy y bienvenidas todas las aspiraciones. El problema no es 2026, como te digo, el problema grande, en mi opinión, táctico, demoledor, es la tributaria, es la elección del reemplazo de Ortiz, porque si marcamos como ciudadanos hoy que estamos calientes, furiosos de haber perdido una ruta, inundamos a la Corte Suprema, al Congreso, de cartas y de peticiones para que los magistrados tengan la altura que requiere la defensa de nuestra Constitución en 2025, cuando completen el esperpento de la negociación con el ELN, hacemos un cambio. Y obviamente, William, no hay tiempo del 2026, es 2023, el nuevo Jerusalén político es donde
le demostramos a Petro que no manda, es donde le quitamos capitales, y es por eso, amigos, que eso no es posible si no empezamos a trabajar políticamente ahora. Si quieres, Orlando, dale la palabra a la doctora Marta. A la doctora Marta, sí. Adelante, la doctora Marta Blanco. Buenas tardes. Hola, Marta. Doctor, una cosa que a mí me preocupa, yo desde muy niña vengo haciendo política por el lado de mi papá. Siempre hemos sido una familia alvarista, pero veo mucha apatía de la juventud ante la política y ante la problemática que estamos viviendo ahora. ¿Cómo hacemos para hacer de que esta juventud entienda la realidad que estamos viviendo? No toda la juventud, recuerde, Marta, y lo he dicho mucho y creo firmemente en ello, en que las simplificaciones y las generalizaciones son odiosas. Claro que una porción grande de la juventud de 18 a 35 años votó por Petro, es un hecho, no lo voy a negar, pero también recibimos muchos jóvenes inconformes con el unanimismo universitario, escolar, cercanos a la derecha. Nosotros estamos sorprendidos, diría yo, que nuestras bases de datos donde más crecen es en esos jóvenes. Entonces, parte del mensaje ya está llegando, no es suficiente, y usted tiene razón en que debemos generar nuevas estructuras de contacto por un lado y nuevos mensajes. Una cosa que sí es importante, pienso yo, es mi visión, porque encontrar ese mensaje no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, es el ejemplo. Si nosotros, los de mayor edad, como en mi caso, pues, que soy un pollito de 53, pero muchos otros, seguimos haciendo política y dando ejemplo de intervención en política, traemos a los jóvenes. Ellos sí se dejan motivar, pero hay que mostrar el ejemplo. No podemos simplemente pararnos como adultos, y yo soy padre de un adolescente, adultos rígidos, pontificantes, no. Cuando nos vean actuando, se pegan. Cuando nos vean y entiendan lo que está en juego, salen. Y vamos a ir transformando día a día con el ejemplo y con la acción política. Y cuando nos vean activos en redes, ellos también copian. Los jóvenes están leyendo. Adelante, Orlando. Muchas gracias, doctor Enrique. Tiene el uso de la palabra el director del programa Nocturna RCN, Julián Parra. Adelante, Julián. Encienda su micrófono. Los demás, por favor, vayan apagándolo en la medida en que hayan intervenido. Adelante, Julián Parra. Ya. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias. Hola, Bueno, yo quiero decirle a las cabezas visibles de la tertulia del Pomerillo, enhorabuena, felicitaciones a Orlando, a Edgardo, a todos, a Héctor, a todos, porque no se pudieron haber conseguido un mejor radiólogo de lo que estamos viviendo, como es el doctor Gómez Martínez. Y quería decirle al doctor, saludándolo. Sí, señor. Claro. Esto lo he contado muchas veces, pero yo creo que es necesario repetirlo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el director del Partido Conservador Alemán, von Papen, llamó a Hindenburg, quien era el presidente alemán en ese entonces, y le dijo: Hindenburg, hay un hombre que anda vociferando por ahí, que tiene dotes de liderazgo y que nos tiene jodidos. Y le dice Hindenburg a von Papen: ¿y qué hacemos? Y le dice von Papen: mi estrategia sería que lo metieras al gobierno, para que dentro del gobierno lo podamos manejar. Escuchen la palabra, lo podamos manejar. Y así no nos va a mover las masas, no nos va a joder, no nos va a molestar. Y lo controlamos, lo controlamos. ¿Y quién es? Dijo: y yo quiero que usted lo nombre canciller. Canciller, bueno. ¿Y quién es? Dijo: es un tipo que se llama Adolfo Hitler. Adolfo Hitler. Bueno, pues eso de controlar
lo nombran canciller y doctor, ya sabe lo que hizo, ya sabemos lo que hizo Hitler. Eso que usted contó ahora, que muchos creen, sobre todo los sismos, el samperismo, el gavirismo y todos los que han llegado allá, que creen que van a controlar los de Vargas Lleras, que van a controlar a Petro, yo creo que se les sale de las manos, porque a Petro no lo conocimos en estas elecciones. Llevamos, como usted muy bien lo explicó, 20 o 25 años conociéndolos en elecciones. Esta no es la primera postulación de Petro a la presidencia, completó 3 o 4, más la campaña de la alcaldía, ya sabemos cómo piensa y sobre todo cómo actúa. O sea que eso de controlar, nada de controlar. Aquí nadie lo va a controlar y él seguirá siendo como es. Los soldados van al campo de batalla con sus heridas y nadie se las va a quitar. Él es como es y punto. Pero doctor Enrique, esto de la reforma tributaria, con toda esa millonada que pretenden recaudar, ¿no cree usted, porque ellos, me refiero a la izquierda, son buenos para hacer elecciones, mas no para gobernar? Y no es la izquierda colombiana, es la izquierda mundial, es la izquierda latinoamericana. Ellos no saben gobernar y básicamente lo que les caracteriza es que son despilfarradores. Recuerde usted cuando Petro fue alcalde de Bogotá. ¿Y qué hizo? Cogió el presupuesto de Bogotá, los 25 o 20 o 25 millones de pesos al año. ¿Qué hizo Petro? A la señora que me colaboraba a mí en la casa, le daba 130,000 pesos por hijo y tenía 2, eran 260,000 pesos. Eso multiplíquelo en los 8 o 9 millones de bogotanos o de habitantes de Bogotá. Pues ¿en qué se fue el presupuesto de Bogotá? ¿Hizo colegios? No hizo ni uno. ¿Hizo escuelas? No hizo ni una. ¿Hizo un puente? No hizo ni uno. Y lo que hizo fue despilfarrar el presupuesto de la capital colombiana. ¿Cree usted, doctor Enrique, que eso puede llegar a pasar con esa billonada que pretenden recaudar con la reforma tributaria? Y el objetivo es ampliar la base votante. La base votante. Aparecerán, ¿por qué no decirlo?, las cajitas CLAP de Venezuela, donde le dan una papa podrida, una librita de arroz, una botellita de aceite y empiezan a especular dentro del, bueno, porque arrancó el gobierno de la demagogia y el populismo a decir que están llevándole comida al pueblo para acabar con el hambre del pueblo. ¿Cree usted que parte de esa reforma tributaria, aparte de cubrir el déficit fiscal y lo que tenemos nosotros en rojo, va a ser utilizado para ampliar la base votante? Claro. La ruta clarísima, Julián, son los empadronadores de Sisbén 4. Es decir, eso lo han venido delegando en las entidades territoriales. El ritmo de avance es muy lento, los alcaldes usan eso como capital político, OPS para su propio caudal electoral. Yo lo que siento y creo que es lo que incluso la administración Duque estaba pensando hacer por la falta de objetividad de muchos de estos empadronadores, era que la misma planeación nacional generara estas brigadas. Eso es lo que va a suceder muy rápidamente, Julián. Y es que la reclasificación del Sisbén va a pasar a nivel central muy rápidamente. Obviamente que en las ciudades más importantes, yo creo que las zonas rurales, usted sabe que el alcance y el rendimiento del empadronamiento es lento y no es tan rentable electoralmente y a ellos eso no les importa. Entonces, yo sí creo que en las grandes capitales, en las barriadas, en las comunas más populosas, va a llegar rápidamente este ejército de empadronadores que tiene dos finalidades. Acuérdense que Carolina Corcho, cuando era la directora de Acción Social en la Secretaría de Salud en la administración de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, llegó a tener en menos de 3 meses 9,000 empadronadores recorriendo las localidades más densamente pobladas de Bogotá, haciendo doble trabajo. Por un lado, pues son, diga usted, 9,000 OPS que de cara a 2023 pues se vuelven, digamos, cada contratico de estos son 10 votos, 15 votos, ¿sí? Eso ya de entrada, esa plata gastada en eso genera votos. Y lo otro es, pues yo te vuelvo a meter al Sisbén. Te sacaron, uy, no, qué horror.
presta, firma aquí, pero mira, te está metiéndose el pacto histórico, ¿no? Vení, afiliate aquí al partido, vení, hagamos la cosa y yo te meto. Y eso le funcionó a Petro en la alcaldía. Un pedazo de su capital político actual sigue siendo eso y pues eso lo pagaban sin lugar a dudas y eso es rapidito. ¿Por qué rapidito? Pues porque eso no necesita proceso de contratación. Eso se hace en un abrir y cerrar de ojos. Para el que sabe hacerlo, pues lo hacen y ellos, a diferencia de los demás partidos tienen pequeños líderes territoriales que reparten estas canonjías, estos contraticos a cambio de votos. Ellos sí tienen la gente adoctrinada, tienen una base, el partido histórico debe tener una base de 200.000 o 300.000 militantes convencidos, gente que es como un ejército, y que usted les da esta financiación y les da una cachucha y un bloqueador y los pone a caminar barriadas y saben exactamente lo que van a hacer. Y a eso se le va a sumar también, obviamente, los empadronadores de salud. Recuerden que a raíz de los diálogos de La Habana, en los acuerdos de paz, de las FARC fueron becados en medicina en La Habana, ya están terminando, están llegando al país. Es decir, ellos, a diferencia de los demás partidos políticos, tienen militancia efectiva y obviamente eso les funciona. O sea que, Julián, eso es para eso, la plata es para eso. Sigue hablando. Muchas gracias, doctor Enrique. Por favor, solo abierto el micrófono, doctor Enrique, de la persona que participe. Por favor, acortar un poco las intervenciones porque hay muchas solicitudes del uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el doctor médico cirujano desde Cartagena, Raimundo Ferrer Bolívar. Adelante, doctor Raimundo. Es el orden que yo llevo acá en una hoja de papel en la medida en que han ido apareciendo las solicitudes. Doctor Raimundo Ferrer tiene el uso de la palabra. Buenas. Hola. Buenas. Adelante, adelante. Sí, sí buenas. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí un honor revivir nuevamente el pensamiento de un gran amigo y de un gran líder que fue Álvaro Gómez Hurtado. Creo que refleja el doctor Enrique todo ese pensamiento. Perdón, Carlos Arroyave, que cierre por favor su micrófono. Solo la persona que está interviniendo, que es el doctor Raimundo Ferrer y el doctor Enrique Gómez Martínez. Adelante, Raimundo. Sí, creo que refleja todo ese pensamiento que durante mucho tiempo en Colombia existió, de una claridad inmensa en sus conceptos. Raimundo, ¿qué pasó? Cerró su micrófono. Ya, se abrió, no se cierra solo. Bueno, decía que refleja el pensamiento de nuestro finado amigo Álvaro Gómez. No tenía el placer de conocerlo personalmente, pero sí fui amigo de su padre, Enrique Gómez Hurtado, también. Quiero además expresar pues ese sentimiento que nosotros tenemos, los que hemos vivido un poco la historia de este país. Digo un poco porque apenas son 67 años. Pero este país ha tenido historia y en este momento se nos olvidó la historia. Pero eso viene desde antes. O sea, hace mucho tiempo se olvidó que se tenía que hacer clases de historia patria, de civismo, de cívica, de urbanidad, de una cantidad de cosas
que aunadas a lo que está pasando ahora es simplemente un proceso que venía haciéndose desde hace mucho tiempo, yo diría hace más de 20 años, 30 años, que comenzó con la educación y por eso apareció FECODE y por eso aparecieron todas estas cosas que son comportamientos de izquierda manejadas desde el exterior. Yo he venido diciendo eso hace años, en los colegios, en las universidades, en todo, y he venido peleando. Yo de una u otra manera he estado vinculado a la docencia y con mis colegas y profesores y todo, le estoy diciendo, presten atención, en algún momento va a llegar esto a tener un cambio. Bueno, llegó el momento. Y todo esto se le puso un nombre. Yo conozco a Petro desde hace más o menos unos 25 años. Por una reunión que tuvimos en un sindicato, una reunión sindical en Bogotá. Y no ha cambiado, es el mismo tipo. De unas ideas de izquierdas radicales. Raimundo, eso es como los adictos a la heroína. Exactamente Eso no igual. se quita. Eso no se quita. Pero como le digo, hay agendas paralelas que lo tienen también bloqueado, porque por un lado el radicalismo extremo de Francia y por el otro lado la clase política tradicional con sus expectativas de toda la vida y con una idea como tal vez lo decía Julián, de que lo controlan. Entonces, pues yo creo que uno no deja de ser marxista radical nunca y posiblemente se muere así. ¿Qué tanto quiera o cómo quiera avanzar? Es más el cómo, el proceso que yo les presentaba hoy son las rutas esas que creo que están ahí siempre como en conflicto, entre que avanzan unos y presionan otros y retroceden. Y es pues de todas formas el resultado en el marco y la lectura que usted le debe hacer a los acuerdos de paz con el ELN es, en mi opinión, casi que sin lugar a dudas, una constituyente. Y esa constituyente, si me permite, creo que tiene un gran peligro, y es que a la clase política tradicional y a los jefazos de la clase política tradicional que siempre aspiran a que hoy acuérdense que nadie nunca se retira de la política, pues eso trae la gabela de la reelección inmediata y la reelección, la triple reelección, la doble reelección, ¿no? Entonces, ahí hay una gente que de pronto se le trepa a ese bus, que es cambiamos todo el país, pero yo tengo otra opción. Y pues ese es nuestro reto, renovar la política, transformar el liderazgo, porque creo que, como lo pregunta una de nuestras asistentes, pues si no transformamos esto, pues en cuanto al liderazgo, que yo creo que ya cumplió su tiempo, pues va a quedarse Petro 2, Petro 3, Petro 4, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, sobre el tema de personería. Nosotros tenemos personería protegida hasta 2026 y entendemos que al decir la Corte inclusive, pues nos da opciones hasta 2030, pero nuestra meta, y trabajamos día y noche, es obviamente alcanzar el umbral y representación parlamentaria en 2026 y afianzar el partido. Otros dicen, hombre, cierre eso y péguese a otro partido. Son preguntas, Orlando, que estoy leyendo en el chat y me estoy anticipando. No creo. Creo que la diversidad de varias matrículas electorales nos sirve, le sirve a la oposición, le sirve al país. Creemos que el espacio real, verdadero de la derecha es Salvación Nacional. Dejó de serlo ya creo que con justa y digna y perpetua sepultura, obviamente el Partido Conservador, que hace poco y hace mucho no defiende esas ideas, y pues el Centro Democrático tiene su ruta y tiene su patrón y tiene sus ideas y cada quien debe estar. Yo no creo que cerrar Salvación Nacional le sume a nada. Y cierro para quienes tienen preguntas sobre el tema de militancia, recordarles que el partido no inscribe la militancia, es el CNE el que otorga la militancia. Estamos con nuevos sistemas de respuesta, entonces quienes ya se han inscrito como militantes tienen que esperar más o menos 60 días hasta que el CNE nos dé la confirmación. Es un proceso un poquito paquidérmico, pero es el que hay y estamos pues, recibiendo las militancias y solo se pueden registrar los primeros 4 días del mes siguiente en el CNE, por eso
por eso toma 60 días el proceso. Ahí atendí varias de las inquietudes. Si quieres, Orlando, le damos de pronto la opción a otras dos personas. Sí, perfecto, sí. doctor Gómez, es que quisiera hacerle un reconocimiento en cosas que ha dicho usted, que son el superar el duelo, cambiar el rol, sobre todo el de las juventudes, porque es que eso es fundamental. Y lo otro es que en realidad uno de los caballos más grandes que tiene es el de la salud. Y es verdad, eso es una de las cosas que tenemos que cumplir. Bueno, la ley estatutaria que en el 2015 se aprobó y después posteriormente nunca se pudo realizar hasta ahora, ha sido un caballo de batalla de los médicos, pero está muy, muy infiltrada por la izquierda. En eso tenemos que tener cuidado. Yo quisiera antes de todo pues decirle que estoy a sus órdenes en Cartagena para lo que usted necesite. Soy completamente adepto a su ideología y al movimiento de Salvación Nacional desde la época de mi líder Álvaro Gómez Hurtado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Raimundo. Tiene el uso de la palabra, lo había solicitado Jesús Zapata, pero no lo veo. ¿Está Jesús Zapata? ¿Jesús Zapata está? No. Edgar Saúl Cabra había solicitado el uso de la palabra. Gracias, doctor Orlando. Adelante. ¿Me escuchan bien? Sí. Los demás, por favor, cierren el micrófono. William Calderón, Julián Arturo Zapata, cierren los micrófonos. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Escuchando al doctor Enrique, recordé un pequeño folleto que leí por allá como en primero bachillerato, por allá en el año 71, 72, de Enrique Gómez Hurtado. Y decía, hablando de la juventud, que eran los hijos de Marx y Coca-Cola. Toda la vida me quedó esa frase que hoy recuerdo. Sí. Para señalar precisamente todo un proceso pedagógico que, o sea, por lo menos Enrique Gómez Hurtado de hace 50 años la tenía clara, que ha venido evolucionando. Entonces, esta es una dificultad que se va a atravesar este proceso de oposición, y es que la derecha ha venido perdiendo espacios, pero en todos los sectores de la sociedad, en las organizaciones de base, sindicatos, mutuales, en ONGs, pues muy poco. Para redes sociales, uno ve en las redes sociales los retweets, por ejemplo, entonces son de 100, 200, muy pocos. En la opinión pública también, mucho menos la convocatoria para salir a las calles a reivindicar a ninguna bandera. Desde la derecha es muy complicado llamar a las calles a reivindicar alguna bandera. Por ahí tal vez la última fue con gobierno de Uribe contra las FARC. El país, los líderes, la gente en general ve a la derecha como unos aprovechadores del erario y no como agentes de opinión. Podría uno decir que se encuentra alejada de la conciencia de esas grandes mayorías que ven a la derecha como algo siniestro, como algo turbio, ya que es un papel muy bien trabajado. Entonces, pues, la pregunta sería cómo superar estas falencias, cómo, ya de alguna manera lo ha hecho el doctor Enrique, cómo trabajar a ese nivel, porque es la dificultad que yo veo para estructurar una oposición, por ejemplo, salir a las calles. Uno no ve a los jóvenes por unas banderas de derecha salir a las calles para ninguna cosa. Cuestión que sí tiene la izquierda, tiene la organización, tiene sindicatos, tiene ONGs, se tomaron las ONGs de derechos humanos, entonces tiene mucha audiencia, tiene mucha fuerza, tiene la mística sobre todo para salir y luchar y bueno, compartamos o no esos métodos, tiene esa pasión por una idea política que no la ve uno en la derecha. Entonces, ¿cómo mover ese espíritu, ese corazón de mucha gente que pues se limita a votar, que son los 10.500.000 votos, que es la fácil, votar? Lo difícil es cómo organizarse, cómo salir, cómo volver a ese espíritu de grupo y de lucha. Claro,
Claro, Edgar, mire, bueno, recuerdo de mi padre también un libro muy enfocado al mismo fenómeno que usted resume y presenta en su pregunta, que se llamaba Respuesta, que fue precisamente Exactamente, sí. un documento enfocado a darle en forma muy breve, casi que esquemática, respuesta, como el libro lo llamaba, a las juventudes. Ese libro tal vez fue publicado cuando ya el país sufría este problema de una juventud militante en la universidad pública en la década de los 70, al inicio de la década de los 70, el libro tal vez del año 73. Entonces, este es un problema recurrente donde descuidamos nuestra juventud, donde descuidamos la política, donde no valorizamos la democracia, el sistema de libertades individuales, de libre emprendimiento, de libertad de empresa, y es una labor constante. Obviamente el formato libro como tal ya no es un formato exitoso. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Una central de medios donde vamos a tener microvideos, muchos de ellos hechos por jóvenes mismos, hablándole a otros jóvenes, creo que es la ruta. Jóvenes que se han acercado y que uno los ve muy articulados, con buen discurso, y van a ir haciendo la réplica de ese formato de respuesta a las grandes preguntas y a las grandes falacias, sobre todo con las que se hace la política de juventudes en el país. Realmente la respuesta racional, que es la que queremos, porque ahí tal vez una asistente que nos dice que solo críticas no sirve para nada. No, nosotros tratamos de hacer, sí, crítica, pero también proponemos, también construimos discurso desde la derecha. Va a estar en este canal de YouTube precisamente enfocado muy al tema de jóvenes. Entonces, creo que es la ruta. Eso no resuelve otro problema. Vuelvo y digo, usted puede presentar soluciones racionales, explicar, desmontar falacias, pero necesitamos un discurso emotivo también, y ese es el que hemos tratado de ir construyendo. Nosotros tenemos bastante acogida, de acuerdo a los indicadores de Internet, en jóvenes y jóvenes adultos de sexo masculino. Tenemos, o yo personalmente, y Salvación Nacional en general, tiene un problema fuerte en el tema de mujeres. No hemos logrado avanzar en eso. Estamos trabajando con varios grupos objetivos, con asesores, todos obviamente mujeres, precisamente, y mujeres jóvenes, para tratar de encontrar un mensaje desde la derecha que enfrente la doctrina de género de una manera que sea llamativa, emocional, alternativa. Ese es un vacío que yo reconozco y estamos muy preocupados por él y estamos trabajando fuertemente en él, porque a los jóvenes masculinos que tienen afinidad con nuestras ideas sí los estamos logrando motivar, participan muchísimo, replican, generan muchas interacciones en redes sociales en todo nivel. Entonces, claro, hay unas cosas generales sobre democracia, economía, sistema, libertades que van a estar en estos repositorios, y por otro lado, pues necesitamos ir construyendo ese mensaje emotivo de no pierdas a Colombia, de la democracia vale la pena, de combatir el discurso miserable de que es que vivo en la miseria cuando no es así, el discurso nihilista de que no tengo futuro, no voy a conseguir empleo, el discurso del ambientalismo radical, de que no se puede hacer nada y que el Estado es mejor que me maneje mi vida y me diga qué como y cómo me visto y para dónde voy y cómo me muevo. Esas son como las líneas en las que estamos construyendo contenido, Edgar. Sigamos, Orlando. Don Enrique, tiene el uso de la palabra el imán Julián Zapata. Adelante, Julián. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, muchas gracias. Es la segunda vez que mis saludos al ciudadano líder de este gran movimiento de Salvación Nacional. Ayer estuve con tu hermano Rafael, el maestro Rafael Gómez, en la emisora Mariana, hablando de temas parecidos sobre el tema de la injerencia y el debate colombo-venezolano de las potencias extranjeras. A ver, mire, la exposición magistral, la verdad, es satisfactoria. Lástima que no podamos ver. Hay un problema con no parece una tertulia, sino más bien una cátedra magistral, por el formato que hasta ahora vemos. Hay problemas, pero quiero hacer unas precisiones que creo que es importante. El país terminó confundido. Yo quiero ser franco, yo no voy a decir que voté por alguien porque vengo votando en blanco hace 20 y tantos años, siendo una familia tradicional
del siglo XIX, de liberales radicales, de mis abuelos paternos. Mi familia materna estuvo con Guadalupe de Salcedo y las guerrillas liberales. Debo decir que yo soy religioso, defiendo tradiciones espirituales y defiendo, por supuesto, una visión conservadora en muchos temas. El primer tema que creo que Salvación Nacional o cualquier movimiento que se presente como conservador debe tratar de enfrentar es que hay que redefinir qué es eso del conservatismo, porque si vamos a hablar del conservatismo, de lo que hemos escuchado en los últimos tiempos, pues no es conservatismo, es doctrinal y estructuralmente, es una cosa confusa, demasiado confusa. Y además porque pues vincularon el conservatismo a toda esa mare magnum de corrupción terrible que es la respuesta a todo este caos que también se ha dado, donde todos estamos al borde del abismo. Entonces eso plantea varias cosas, mi querido maestro Ciudadano Gómez. Digo ciudadano en términos de Bolívar, en términos de la Revolución Francesa, porque recuerde que hace 2 días estamos hablando de la Revolución Francesa, y cuando hablo del ciudadano es un título que hay que reeditar, deberes y derechos, un tema que en Colombia se perdió y en nuestro mundo se perdió. Y solo hay fundamentalismo de libre desarrollo de la personalidad y eso hay un caos en ese tema. A mí me parece, mi querido maestro Gómez, que hay que replantear varios temas de Alzate Avendaño, hay que retomar varias personalidades de diferentes mundos. Uno, Alzate Avendaño, Luis López de Mesa, con el tema de la inmigración, y por supuesto a personajes hasta como Tomás Cipriano de Mosquera, aunque duele decirlo, en el siglo XIX y otros personajes. ¿Por qué razón? Porque ustedes le tienen miedo a una Asamblea Nacional Constituyente, pero igual también le tenían miedo a una Asamblea Nacional Constituyente a otros sectores cuando gobernaba Uribe, que se define como de derecha, también una cosa confusa también que hay que redefinir qué es eso. Entonces, claro, yo sí creo que es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente, hay que redefinir el Estado. Somos naciones pluriculturales, hay que tener cuidado con las sectas ideológicas que están manejando a los grupos indígenas y podemos tener un separatismo, un secesionismo terrible con los guayú que son inestables. O con los países iguambianos, etcétera, con muchos pueblos, y está el tema de las relaciones internacionales, y está el tema de que tenemos que redefinir varios temas. El papel de la religión en el Estado, porque eso está fuera de control. O sea, las sectas ideológicas están causando un serio problema. El tema de los evangélicos y todo este debate de las sectas ideológicas es peligroso, eso desbarata un Estado. Yo soy enemigo de la ideologización y politización de la religión, soy enemigo de ese tema. Y escuche, soy musulmán, pero soy musulmán humanista, defiendo el humanismo islámico. Y falta un debate con la educación. ¿Por qué lo de lo conservador? Porque fue, creo que en el gobierno de Belisario donde se acabó con las cátedras de historia. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo así que en un gobierno, pues ya que nuestro amigo de Barranquilla y de Cartagena, el maestro que está en que intervino, Domingo Ferrer y otros, hablan del tema? Claro que nos falta humanismo, eso es falta de la crisis política que tenemos. Hay que reformar la academia, escúchenme bien, la cultura, el tema de la cultura religiosa, porque lo volvieron fue proselitismo ideológico las sectas evangélicas con el gobierno. Una cosa peligrosa, manipulando las encuestas multipropósito para volver las iglesias actores políticos y luego directorios políticos. Una cosa terrible, un mare magnum confuso. Por eso creo que hay que empezar por redefinir qué es el conservatismo. No quiero alargarme mucho, pero yo sí creo que se necesita un superhombre, que le ponga orden a esto. Julián, de acuerdo que el mensaje conservador, no, más que, además de redefinirlo y actualizarlo como usted lo sugiere, y estoy totalmente de acuerdo, el mensaje conservador ha estado ausente, ¿sí? Ausente por vergüenza, ausente por inconveniencia, ausente por rechazo mediático, ausente también posiblemente porque no tuvo cuidador político, ausente porque nuestros centros de pensamiento son dispersos, no se unen, y ausente también porque los conservadores, quienes nos preocupa y nos gusta y compartimos esa ideología, pues le cogimos pereza también a la acción política concreta. Una ideología, por más magistral, trascendente, importante que sea, no vive sola, necesita como una planta del cuidado, de la poda, del riego, de la fertilización. Entonces, pues nunca es tarde, es mi opinión. Creo que el eje, obviamente, como lo dije en la respuesta a Edgar, es generar unos mensajes atractivos para jóvenes, vinculantes, desde lo racional, siempre con respeto para la identidad y la diversidad y para las ideas. También tenemos que generar emoción, ese es otro de los grandes retos que tenemos, de generar sentimientos, sobre todo de cara al exceso de intervencionismo del Estado, como usted bien lo dice, de la manipulación de las agendas radicales en muchísimos planos, y este concepto con el que se nos viene y se nos va a gobernar
de que hay unos ilustrados, unos iluminados en el centralismo dirigista del Estado que saben mejor que cada uno de los individuos qué es lo que realmente necesitan y que critican tanto la codicia de la libre empresa, del libre emprendimiento y la iniciativa privada, pero nunca critican la codicia que está implícita en querer subsidios gratis, en querer grabar la plata del otro y en querer gastársela desde la supuesta benefacción y sabiduría del Estado. Entonces, de acuerdo con ese proceso,